Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos. La Asociación de Ingenieros Energéticos de la región santandereana, Energetsan, tiene el gusto de presentar este nuevo webinar que corresponde a la parte 3 del tema de comunidades energéticas, 3 y final por este ciclo. La asociación es una asociación sin ánimo de lucro de duración indefinida, regida por el derecho colombiano y conformada por ingenieros que hemos denominado energéticos de la región santandereana. Nuestra misión es el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la humanidad mediante el apoyo a iniciativas sociales energéticas y la optimización de los recursos energéticos y la integración con la sociedad. ¿Quiénes son esos que denominamos ingenieros energéticos y que pueden formar parte de la asociación? Las ingenierías eléctrica, electrónica, electromecánica, mecatrónica, la ingeniería de energía. eh, Como es de la región santandereana, nos restringimos en principio a los egresados de las facultades de esas universidades ubicadas en la región santandereana, es decir, Santander y norte de Santander. Pero también lo ampliamos a quienes aún sin haber sido egresados de las facultades de los dos departamentos, están ejerciendo hace más de 5 años dentro de la región santandereana. De manera que quienes no estén formando parte de la asociación y quieran eh, hacerlo, bienvenidos. Los esperamos en la página web de la asociación. Encuentran un vínculo para tramitar su solicitud. ¿Cuáles son nuestros servicios entonces? En consultoría e interventoría, la parte regulatoria en energía y comunicaciones y alumbrado público, en valoración y auditoría de activos, en diseño de sistemas de generación, transmisión, distribución, control y automatización industrial, en el estudio y evaluación de alternativas de generación con energías renovables y no renovables, la gerencia de proyectos y suministro de servicios profesionales especializados, consultoría de alumbrado público, en la estructuración de sus negocios, y finalmente el observatorio de energía, que es de ejercemos alguna vigilancia respecto al comportamiento de tarifario y de las tendencias energéticas del país. En construcción y mantenimiento tenemos generación de energía por residuos orgánicos o biomasa. En la operación, en construcción y operación del sistema de generación de energía eléctrica y térmica. En la construcción y mantenimiento de generación de energía eléctrica térmica con fuentes no convencionales de energía renovable y no renovable. En el suministro de servicios profesionales especializados en construcción y mantenimiento y en la operación y mantenimiento de alumbrado público. En el área de academia y capacitación tenemos manejamos el tema de la transición energética, la gestión técnica en aprovechamiento de residuos para generación de energía, la gestión de proyectos con fuentes no convencionales de energía, la eficiencia energética, capacitación y formación empresarial y profesional, descripción de modelos de servicio de alumbrado público y el modelo de observatorio de energía para quienes en el futuro quieran integrar sus propios observatorios. Muchas gracias. Aquí encuentran los diferentes, la página web, el teléfono de contacto, nuestra dirección, eh, y adicionalmente algunas de nuestras redes sociales, tanto de Facebook como de WhatsApp y demás. Muy bien. Entonces, con esto le damos paso a nuestra tercera sesión de comunidades energéticas. Aquí estamos.
Parte 3, constitución y financiación. Eh, Nosotros vemos las comunidades energéticas como una oportunidad o hubo oportunidades para la participación en la democratización y transición energética. Eh, los expositores de hoy son el ingeniero Manuel Peña Suárez, ingeniero electricista de la UIS, especialista en transmisión y distribución de energía eléctrica de la Universidad de los Andes en 1992 y magíster en economía en 1997 de la Universidad Javeriana. Ustedes podrán leer ahí, es un ingeniero con más de 30 años de experiencia laboral en energía eléctrica y en especial en la consultoría energética, formulación de proyectos y energías alternativas en el campo público del sector regional y nacional. En el sector privado, en la dirección de una empresa familiar de consultoría energética creada en el año 2002. Y también han ejercido la docencia, la gestión cultural y la ingeniería social orientada a devolver a nuestra nación la inversión en nuestra formación en la universidad pública. Ya hablamos de la formación en las diferentes universidades, ya se lo mencioné, en cuanto a su experiencia laboral, se ha desempeñado, como decíamos, eh, en el sector público, en la unidad de planeación energética, eh, en la cual está vinculado en este momento con la Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos de Cofinanciación, en la Comisión de Regulación de Energía y Gas CRE, también como experto comisionado por 4 periodos como encargado, en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como director técnico de energía entre los años 2016 y 2017, y en el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas IPSE como subdirector de Planeación Energética entre los años 2000 y 2001. También nos acompaña el ingeniero Edgar Colmenares Vargas, ingeniero electricista UIS también, especialista en sistemas de distribución y potencia de energía en el año 2012 en la Universidad de los Andes y especialista en alta gerencia en el 2010 en la Universidad Industrial de Santander. Un profesional también con mucha experiencia, 32 años en elaboración de estrategias, ejecución de planes y programas para la operación, preservación, reposición y utilización de equipos y sistemas en plantas e instalaciones, y con una experiencia laboral fundamentalmente en Ecopetrol, jefe de departamento entre agosto de 2018 y 2020, junio de 2020, y en la coordinación de mantenimiento entre enero de 2020, 2004 y 2008, profesional de mantenimiento entre 1987 y 2004. Y finalmente, también estaré presentando yo una parte de eso, ya en ocasiones anteriores hemos visto un pequeño resumen, como ingeniero electricista UIS también, y especialista en automatización de la Universidad de los Andes. Eh, También mucha experiencia en la gestión de técnicas de plantas industriales, mantenimiento, producción, proyectos, contratación para grupos económicos del suministro de energía como grandes consumidores y en gestión eficiente de la energía. De mis últimas experiencias laborales tienen que ver con la Asociación de Ingenieros Energéticos de la Nación Santandereana como presidente desde el año pasado y en la difusión del tema de comunidades energéticas en un convenio con la UME, eh, primero con la UIS y en segunda instancia con la Cámara de Comercio de Ocaña, donde presentamos estas iniciativas gubernamentales de las comunidades energéticas e hicimos una caracterización de algunas de ellas para la inscripción en la página web del Ministerio como opcionales para recibir recursos del Estado.
Tenemos aquí en la agenda para el día de hoy, en cuanto a constitución, guía para la constitución y el registro único de comunidades energéticas RUCE. Y en cuanto a financiación, tenemos esos dos grandes temas de financiación estatal y financiación de la banca privada. En el primero veremos las normas regulatorias, administrativas y financieras, los criterios de focalización regional y los criterios de focalización poblacional. Eh, Hablaremos un poco también del comité de focalización y el comité administrador para las comunidades energéticas CAPCE. Y en cuanto al CAPCE, profundizaremos un poco en la metodología y las variables de priorización. Finalmente, en la banca privada les presentaremos ese tema, un comparativo un cuadro comparativo entre la banca estatal y privada y algunos posibles modelos de negocio asociados con el tema de las comunidades. A partir de este momento, entonces, lo dejo con el ingeniero Edgar Colmenares, que presentará esta primera parte relativa a la Constitución. Adelante, Edgar. Gracias, Hauser. Voy a tomar el control de la presentación. Bueno, entonces, antes de que entremos en detalle en lo que hemos denominado aquí la guía de constitución, vale la pena identificar qué hemos hecho hasta el momento en estos dos webinars que se han desarrollado con la temática de comunidades energéticas. Hemos en algún momento hablado sobre los beneficios y las contribuciones que tienen las comunidades energéticas sobre todo en la política y en lo que tiene que ver con la transición energética, y también las bondades y las contribuciones que tienen las comunidades energéticas en el desarrollo socioeconómico de esas comunidades. Transición energética, hablamos en algún momento de cómo impactaba eso en la diversificación de la matriz energética del país, cómo cómo permiten las comunidades energéticas ser un vehículo para promover fuentes de energía renovables y también cómo contribuyen a la eficiencia energética. Y por el otro lado, también en algún momento, dentro de las bondades que tocamos de las comunidades energéticas, hablamos de que pues permitían el desarrollo socioeconómico sobre ciertas comunidades, fortalecimiento, por ejemplo, de los lazos comunitarios, el empoderamiento ciudadano, la democratización de la energía, la mejora en el acceso a esa energía y también pues la mitigación de la pobreza energética. En algún momento hablamos de los dos modelos que estaban disponibles hasta el momento, que era la autogeneración distribuida colectiva y la generación distribuida colectiva. Bien, también hablamos un poco sobre los retos. Entre esos retos mencionamos en algún momento el tema de los costos de inversión, que son elevados, y por eso hoy, en el segundo punto de este webinar, vamos a trabajar con más detalle en los temas de financiación. Pero también hablamos en algún momento de que otro de los retos que tienen las comunidades energéticas es el escaso conocimiento que se tiene sobre esta temática y también el difícil acceso a la información que tienen las comunidades y el bajo nivel educativo que se tienen en esas comunidades donde están enfocadas estas iniciativas. Pues esta guía de constitución trata ese aspecto y lo incorpora dentro del paso a paso como un elemento que se tiene que trabajar para que haya una buena constitución de estas comunidades energéticas. También pues hablamos en algún momento de los requisitos legales y los temas de regulación, aspectos que trabajamos con bastante suficiencia en el segundo webinar. Pues bien, en el día de hoy, cuando hablamos de guías de constitución, lo que estamos hablando es la manera como van a interactuar las partes interesadas. Las partes interesadas es la comunidad, los promotores de las comunidades, el gobierno, las instituciones, las ONGs. Esta guía
lo que busca es armonizar y construir un marco en el cual, con ese paso a paso, se pueda dar un proceso virtuoso para la constitución de estas comunidades energéticas. Entonces, este factor no lo habíamos todavía cubierto y la idea es pues, mirar a ver hasta dónde hoy lo podemos profundizar. Antes que nada hay que aclarar que pues, esta guía de constitución fue tomado de un documento que se llama Guía para desarrollar comunidades energéticas en Colombia. Este es un documento que nace de una iniciativa de un grupo de investigación de la Universidad EIA, de la eh, Escuela de Ingeniería de Antioquia, de Medellín. Este documento fue desarrollado en el año 2023 y también este documento, al cual hago referencia, tomó como base la experiencia de una comunidad solar que se desarrolló en la Estrecha, eso debe ser Medellín. Entonces, gran parte de lo que vamos aquí a repasar nace de esas recomendaciones de ese documento. Bien, antes de que entremos en materia, es importante mencionar dos contextos, el contexto colombiano y el contexto europeo. La literatura dice que las comunidades energéticas nacen en Europa y pues las particularidades de ese contexto europeo es que nace en comunidades con buen nivel de ingreso, con buena formación educativa, con fácil acceso a la información y por lo tanto se puede decir que las comunidades energéticas en el contexto europeo son los mismos miembros de esas comunidades los que hacen el desarrollo de las comunidades, o sea, son los que las financian, son las que toman las decisiones, las que las gestionan, las que reciben los ingresos y distribuyen sus beneficios. Ese es el contexto europeo. Hablemos un poco del contexto colombiano. El contexto colombiano es diferente. Pues primero porque la focalización que se hace sobre estas iniciativas de comunidades energéticas precisamente está desorientado a comunidades especiales, comunidades con bajo nivel de ingreso, comunidades aisladas de los centros urbanos, comunidades especiales, indígenas, raizales, comunidades que no tienen la capacidad económica, que tienen bajo nivel de formación. Y por lo tanto, en el contexto colombiano hay que pensar en una variante diferente, es lo que dice este documento al cual se ha referenciado. Quizá haya que pensar que en el contexto colombiano, en lo que es la constitución, la conformación de las comunidades energéticas, hay que pensar en dos actores, los miembros, los miembros propios de esa comunidad energética y el otro actor, unos desarrolladores o unos promotores de esas comunidades energéticas. Cuando me refiero a los miembros, son a los que precisamente viven allí en las comunidades, los que van a ser los principales beneficiarios, los que van a ser los copropietarios de esos activos y van a ser los cogestores de esa comunidad. Y cuando hablo de promotores o de desarrolladores de comunidades energéticas, me refiero a instituciones externas a esas comunidades. Pueden ser instituciones públicas o instituciones privadas que principalmente lo que van a hacer es brindar la financiación o apoyar en la consecución de esa financiación. Van a brindar asistencia técnica, precisamente para poder suplir esa deficiencia de esas comunidades por su baja formación. Van a brindar educación, van a brindar formación a esas comunidades. Entonces, es importante que cuando miremos esta guía de constitución entendamos que estamos hablando de dos actores, donde repito, miembros de las comunidades y el otro actor que son los desarrolladores o los promotores de esas comunidades. Son dos actores necesarios del concepto de esta guía, eh, necesarios para poder que se desarrollen las comunidades energéticas en el país. Entonces, al mirar esta guía, hay que pensar en que es una guía más preparada para esos desarrolladores, para esos promotores, porque son los que van a llevar la labor principal de liderar y de desarrollar estos proyectos. Esta guía plantea de una manera interesante los siguientes pasos. Primero hay que definir unos objetivos comunitarios. ¿Sí? Esos objetivos comunitarios pues los tiene que definir la misma comunidad.
y obviamente que se tienen que acordar entre los desarrolladores o promotores y la misma comunidad, ¿sí? Es allí en donde pues, la comunidad tiene que definir qué buscan al intentar conformar una comunidad energética. Pueden estar buscando aspectos como el ahorro económico, si son comunidades de buenos niveles de ingreso, pueden estar buscando más bien mitigar impactos ambientales o, además del ahorro económico, hay comunidades que pueden estar buscando el desarrollo socioeconómico de esa comunidad o mejorar el acceso a la energía o mitigar la pobreza energética o aumentar la democracia energética, o sea, aumentar la posibilidad de intervenir en la decisión de la definición de tarifas y en la toma de decisiones. Entonces, por ahí se debe arrancar. El promotor y el grupo de ciudadanos deben tener muy claro esos objetivos comunitarios y los deben acordar también con los promotores o con los desarrolladores que intentan apoyar a esa comunidad. Una vez esos objetivos están claros, entonces comenzamos a hablar de viabilidad social. En el contexto colombiano es necesario hablar de que un proyecto de este tipo tenga una evaluación de su viabilidad social, por lo que ya comenté, por las condiciones socioeconómicas de esas comunidades a las cuales se enfoca este tipo de iniciativas. ¿En qué consiste entonces esa viabilidad social? Esa viabilidad social lo que pretende y lo que busca es, primero, comprender el contexto social. Segundo, lograr un involucramiento efectivo de esa comunidad. Y por último, el de que se establezcan acuerdos, que se creen los acuerdos sobre los que son los pilares, los acuerdos son los pilares sobre los que comienza a tejerse y a desarrollarse un proyecto de comunidades energéticas. Entonces, el primer aspecto que es comprender el contexto social, para eso necesariamente pues, hay que hacer un diagnóstico socioeconómico de esa comunidad para poderlo comprender. Un diagnóstico socioeconómico pues tiene que contemplar aspectos como poder censar el número de hogares, el tamaño de esos hogares, el tipo de hogares, si son hogares unifamiliares, o son hogares multifamiliares, características demográficas como son el sexo, la edad, la ocupación de las personas que viven en esa comunidad, el nivel educativo, los ingresos y el estrato socioeconómico. Entonces, de esa manera, con esa información, es que se puede definir que se tiene un diagnóstico socioeconómico y que se tiene ya información para poder comprender el contexto social sobre el cual se va a desarrollar un proyecto de comunidades Hola, energéticas. Daniela. Por otro lado, Bien, bien. si queremos seguir desarrollando o evaluando esa viabilidad social de las comunidades energéticas, es necesario desde temprano lograr un involucramiento efectivo de esa comunidad. De lo contrario, la probabilidad de fracaso es alta. Bueno, ¿y cómo se logra ese involucramiento efectivo en las primeras etapas? Pues primero estableciendo unas estrategias de participación y de educación para esa comunidad. Esas estrategias de participación y educación deben tener al menos elementos como una comunicación abierta entre la comunidad y los otros grupos de interés. Debe ser una comunicación abierta y transparente. Se deben hacer reuniones periódicas desde el comienzo de la iniciativa, en donde se informe abiertamente sobre todos los aspectos del desarrollo del proyecto, cómo avanza, qué decisiones se han tomado, cómo se están resolviendo los problemas. Pero además del tema de comunicación, en esa estrategia que incentive y mejore la participación y la educación de esa comunidad para darle viabilidad social a ese proyecto, es necesario fomentar el sentido de pertenencia. Como estamos hablando de comunidades en donde pues, hay desarraigo, hay desconfianza en las instituciones y por lo tanto es importante desarrollar ese sentido de pertenencia con capacitaciones. En el mismo desarrollo del proyecto, en la medida que uno le delega responsabilidades a esa comunidad, pues ellos van tomando pertenencia de su proyecto. Hay que involucrarlos en la planeación de ese proyecto. Además de eso, pues hay que ofrecer
aprendizaje y capacitación en esas estrategias que necesitamos desarrollar para lograr un involucramiento efectivo de la comunidad. Esas capacitaciones y esos aprendizajes tienen que estar, ojalá, enfocados en energía y sostenibilidad, porque el nivel de conocimiento que tienen las comunidades es muy bajo para ese tipo de temáticas. Hay que educarlos y formarlos en eficiencia energética, en consumo responsable, en espíritu empresarial, y ojalá en habilidades prácticas para cuando el proyecto esté en operación y mantenimiento sea la misma comunidad la que le haga el mantenimiento, la que haga la gestión. Entonces, esos elementos, ¿sí? Es importante pues tenerlos en cuenta en esa viabilidad social para que desde un comienzo se tenga la estrategia que permita lograr un involucramiento efectivo de la comunidad. Y por otro lado, en esa misma viabilidad social, es necesario definir los acuerdos. Hay que crear acuerdos. Yo creo que ahí se cierra con la elaboración de los acuerdos comunitarios la fase inicial de lo que es la viabilidad social. Este documento al menos menciona los siguientes acuerdos. Hay que hacer un acuerdo de voluntades. Hay que hacer un acuerdo de propiedad de los activos. Hay que hacer un acuerdo de la distribución de los beneficios y un acuerdo de derechos y deberes. Cuando se habla del acuerdo de voluntades, pues en ese acuerdo de voluntades al menos lo que se busca es que haya una aceptación formal de participar por parte de las partes interesadas del proyecto. Hay que definir el proyecto en ese acuerdo de voluntades, hay que aclarar los objetivos, hay que definir los roles de cada parte interesada y por lo menos las condiciones de participación. Ese es el acuerdo de entrada, ese es el de inicio, el que le da una forma, le da un sentido a lo que se va a hacer. El otro acuerdo que acabo de mencionar, que se debe tener elaborado para darle un cierre a la viabilidad social, es el acuerdo de propiedad de activos. Es quiénes son o quiénes van a ser los propietarios de los activos que se instalen en ese proyecto. Si hay opción de transferencia, como sucede con algunas financiaciones estatales, donde al final, después de que se instala, se contempla la opción de transferir. Eso, la modalidad y los tiempos de transferencia deben estar involucrados en ese acuerdo de propiedad de activos. El otro acuerdo que mencioné es el acuerdo de distribución de beneficios, que ya pues eso es uno de los aspectos de democratización de las ventajas de las comunidades energéticas. Entonces ahí en ese acuerdo pues hay que definir claramente la repartición de beneficios y es la repartición de beneficios como también la repartición de pérdidas, tanto para los miembros de la comunidad como para los inversores o las instituciones externas que están colocando dinero en ese proyecto. Y el acuerdo de derechos y deberes. También es un acuerdo que trata de aclarar cuáles son los derechos que tiene esa comunidad, los derechos al ahorro, los derechos a la instalación de los medidores, y es parte de lo que se definió como un derecho, los derechos a capacitación, los derechos a votar para tomar decisiones y los deberes que debería tener esa comunidad, como son la participación en las reuniones, el cambio de proveedor de energía y el apoyo que pueda brindar esa comunidad en la instalación de los equipos. Entonces, con eso lo que estoy es cerrando el tema de la viabilidad social y cómo al final se deben establecer explícitamente y formalmente unos acuerdos que le vayan dando, a medida que se van dando los pasos, solidez a la constitución de una comunidad energética. Ahora pasemos a la viabilidad técnica. ¿En qué consiste esa viabilidad técnica? Por lo menos en contemplar los aspectos básicos para evaluar si un proyecto es viable técnicamente. Típicamente, ¿qué se evalúa? Pues aspectos de planeación y diseño, aspectos de instalación, aspectos de operación y mantenimiento, todo lo relacionado con permisos, licencias y reglamentaciones. Pues ahí es donde uno comienza pues a priori, en términos de planeación, a verificar cuál es la capacidad que se requiere, cuál es la tecnología que vamos a utilizar, dónde van a quedar ubicados los equipos. Hay que mirar los aspectos geográficos, hay que mirar los aspectos climáticos, el tema de uso de suelos, cómo va a ser el diseño, el tamaño de la solución,
cuáles componentes se van a seleccionar, cuántos se consiguen en el mercado, tiempos de adquisición de esos componentes, cuál es la infraestructura eléctrica o del operador de red o del sistema interconectado nacional que esté cerca del lugar donde se va a desarrollar el proyecto, temas de evaluación de carga. O sea, la viabilidad técnica, pues es la forma como lo puedes evaluar. Si técnicamente se tienen todas las condiciones para que ese proyecto pase después a mirar su viabilidad económica y legal. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Señor. Bueno, ahora vamos a mirar la evaluación de la viabilidad jurídica o legal y la viabilidad económica. Esta viabilidad jurídica, ¿en qué consiste? Pues consiste en definir cuál es la figura jurídica que debe adoptar una comunidad energética para registrarse y para operar, ¿sí? En, en el país, las figuras jurídicas que existen, por nombrar algunas, existen las cooperativas, las asociaciones sin ánimo de lucro, las sociedades por acciones simplificadas. Ahí hay que bastante que profundizar en la lectura que se hace de este documento que ya cité. Se habla de que posiblemente las figuras jurídicas que mejor se acomodan al objetivo de una comunidad energética son la cooperativa y la sociedad por acciones simplificadas. Pero no es la única figura jurídica que se debe definir en la viabilidad legal y económica. También se debe definir la forma legal como se va a vender energía. Es otro aspecto que se tiene que resolver. O se usa ya un comercializador, ¿sí? que sirva de intermediación para la venta de excedentes, o se constituye una empresa de servicios públicos, la comunidad energética, para que pueda vender ese excedente de energía. Entonces, eso es como de manera muy Bueno, general lo que debe contemplar y otra cosa que se me acaba promotores de ocurrir es que los, eh, de las comunidades ese energéticas. ahorro por la empresa de Senacop, y Perdón, hay un para ahora. micrófono abierto que no me permite continuar. Por favor, ¿pueden bloquear a la persona? Bueno, entonces, una vez mirado un poco de manera muy general la viabilidad jurídica y cuáles deberían ser las figuras jurídicas que debería de seleccionar esa comunidad energética, pues ya hay que mirar finalmente esa viabilidad económica, que se construye con la información que ya se ha recopilado en la viabilidad técnica, en la viabilidad social, en el establecimiento de los acuerdos. Y esa viabilidad económica, por lo que busca es definir si el negocio o el proyecto es rentable. Entonces ahí pues hay que contemplar aspectos como la estructura de capital, cuáles van a ser las fuentes de financiación, de qué monto es la inversión inicial, cuál es el costo de esa deuda que hay que pagar durante todo el ciclo de vida de esa comunidad energética. Hay que proyectar los costos de operación, los costos de mantenimiento. Hay que definir las diferentes fuentes de ingresos que pueden ser por ahorro en la factura o por venta de excedente de energía. Y finalmente, pues aplicar indicadores financieros, los típicos indicadores financieros, para poder definir el grado de rentabilidad que tiene un proyecto de este tipo. Bien, después de que ya se tienen todas estas, evaluadas todas estas viabilidades, entonces ya se pasa a la parte de financiación, ya asegurar, obviamente que en la habilidad económica ya tuvo que haberse definido esa fuente de financiación, y después de definido, pues se entra todo el procedimiento para asegurar el capital para la inversión. De eso vamos a hablar en la segunda parte de esta agenda. Y arranca con el dinero en el bolsillo, pues arranca la implementación de una comunidad energética. Obviamente, como todo proyecto, pues primero se arranca con las aprobaciones legales, que son licencias. Se tiene que hacer el registro único de la comunidad energética. Eso también lo vamos a tratar en detalle más adelante. Todos los requerimientos legales y de ley administrativos que se hayan que surtir antes de arrancar con la instalación. Y arranca la instalación, que son control de obra, la gestión de los conflictos que puedan surgir técnicos, sociales en el desarrollo de la obra, la gestión de los riesgos que surgen habitualmente en un proyecto y obviamente el manejo de los costos de imprevistos. Una vez implementado
pues entonces la fase de operación y gestión de la comunidad energética, donde hay que tener en cuenta pues aspectos que tienen que ver con el mantenimiento de los activos, la seguridad física de los sistemas energéticos, la gestión de la energía, el control administrativo, obviamente el control de costos, pues porque se necesita tener personas para que hagan limpieza, para que hagan mantenimiento, seguramente habrán comunidades donde es necesario tener un servicio de vigilancia, o en los acuerdos se estableció que la misma comunidad es la que presta servicio de vigilancia física, y obviamente pues se tiene que hacer gestión sobre la distribución de los beneficios o de las pérdidas. Como todo proyecto tiene un ciclo, y una vez cerrado ese ciclo, bien sea por obsolescencia, bien sea por disolución de la comunidad, hay que hacer un cierre de ese proyecto. Hay que determinar si se termina la comunidad energética, dónde se van a disponer finalmente esos activos, cuáles son los requerimientos para la disolución de esa comunidad, si quedan a pasivos ambientales, pues hay que resolverlos, hay que cerrarlos, o si quedan pasivos de tipo social, pues hay que ponerles un responsable, un plan para poderlos cerrar. Bien, esto es en términos generales lo que hemos encontrado como una buena guía de constitución de una comunidad energética. Seguramente habrá mucho más literatura. La literatura que encontramos a nivel Colombia, que nos consideramos que es la más completa, fue la que acabo de mencionar, esta guía desarrollada por la Universidad EIA, y seguramente a medida que se vayan desarrollando los aspectos legales, iremos mejorando y encontrando guías específicas orientadas a la implementación de comunidades energéticas. Bueno, eso es todo por ahora y continuamos con el punto número 2 que lo hace Howard. ¿Puedo hacer una pregunta? Las preguntas las vamos a dejar para el final del webinar. Vamos a disponer de 20 minutos para ello. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Continuamos entonces con el tema del registro único de las comunidades energéticas. Hemos querido mostrarles hoy también un poco esta resolución, que es la 40136 del 23 de abril de este año, en el cual define las condiciones para el registro único de estas comunidades energéticas. El ámbito de aplicación de esta resolución, obviamente, es para las comunidades energéticas, tal como se define en el decreto 2236 del 22 de diciembre de 2023 y las modificaciones posteriores que tengan efecto. Pero también para los operadores de red del Sistema de Interconexión Nacional y los distribuidores de las zonas no interconectadas, que tengan que ver con el alcance de las comunidades energéticas y sus trámites incumbentes. En el artículo 3 define el procedimiento de registro y dice que las comunidades energéticas deberán reportar la siguiente información. En primera instancia, un contrato o convenio asociativo, y ese contrato debe contener ¿qué? El propósito y objetivo de la comunidad energética, el número de usuarios, especificando si es persona natural o jurídica, y también sus respectivas identificaciones, la cantidad de personas beneficiadas de esa comunidad energética, la trayectoria de la existencia de la comunidad organizada. Recuerden que se ha venido privilegiando a las comunidades organizadas, aquellas que tengan un proyecto común, que tengan una asociación de usuarios o una asociación relacionada con alguna característica que los una del territorio o de dedicación, etcétera. Y también la trayectoria de la existencia de esa comunidad es importante.
en términos de cuánto tiempo llevan esa comunidad organizada desarrollando actividades comunitarias. Finalmente, también hay que reportar la actividad productiva, social o económica, es decir, digamos, panaderos o artesanos o piscicultores o algo, cuando ese sea el caso, ¿no? Bien, adicionalmente a eso, ¿qué otras cosas hay que documentar? La capacidad instalada o nominal del generador o de los generadores que se hayan instalado en la comunidad energética en términos de los kilovatios instalados. También hay que aportar un documento que acredite el trámite el trámite o la obtención del punto de conexión, tramitado con el respectivo operador de red, cuando ese sea el caso. Recuerden que la cobertura no es solo para el sistema de interconexión nacional, sino también para las zonas no interconectadas. Por eso se hace esa aclaración. Y finalmente, el documento de soporte de la puesta en marcha o acta de inspección RETIE, cuando ese sea el caso. En el parágrafo 3, digamos que revalida el alcance de las comunidades energéticas en el aspecto del uso eficiente de energía. Es decir, puede haber comunidades energéticas solo orientadas a hacer uso eficiente de la energía y que también deben registrarse en el registro único, demostrando estos aspectos, el ahorro energético que alcanzan, las acciones que disminuyen su uso, es decir, qué es lo que van a hacer para disminuirlo, la proporción en que se va a disminuir ese uso de la energía, es decir, una forma de ver la eficiencia, y los otros aspectos que se consideran relevantes por parte de la comunidad. El artículo 4 define o hace la diferencia entre comunidades energéticas iniciales o comunidades energéticas en operación. Las primeras, las iniciales, son las que aportan la información que vimos en el ítem 1, es decir, en estos que están consignados aquí, que son la información general de la comunidad. Y las comunidades energéticas en operación son precisamente las que aporten la información de los 4 ítems que acabamos de ver. Para el primer caso, es decir, cuando la comunidad energética no está desarrollada, no se ha montado el proyecto y demás, esas comunidades contarán con 12 meses para suministrar esa información, la información de la puesta en operación, es decir, los ítems 2, 3 y 4. Y son prorrogables por la mitad del tiempo inicial por única vez, es decir, máximo 18 meses. Cumplido ese tiempo de referencia, si no se ha presentado la totalidad de los documentos porque el proyecto no ha terminado o cualquier otro inconveniente, el registro único entenderá que esa comunidad ha desistido de la solicitud de registro y deberá volver a hacer la solicitud para que empiece a contar nuevamente esos 12 meses que le permitan registrarse ya como comunidad energética en operación. En el artículo 6 están los términos del registro y dice o especifica que la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio tendrá un plazo de 30 días para validar la información aportada y verificarla. Con base en ello, definirá si todo está correcto y emitirá el respectivo certificado que acredite la inscripción de la respectiva comunidad en el RUSE. En el caso de que no sea así, informará a la parte interesada, a la comunidad, para que subsanen
los aspectos que lo requieran. El artículo 7 que habla del número único de reconocimiento e identificación nacional, el BIN, denominado así. El Ministerio también, a través de la Dirección de Energía, otorgará ese número único de reconocimiento para recibir los beneficios legales y regulatorios establecidos para las comunidades energéticas. Finalmente, en el artículo 9, habla de la modificación del registro único de la comunidad y aclara que podrá ser modificado cuando la comunidad presente cambios técnicos, sociales, jurídicos, ambientales o de cualquier otra índole que modifiquen, eso sí, la naturaleza o el objeto de la comunidad conforme al contrato o acuerdo reportado. Hemos tratado de ser aquí muy resumido esta presentación para darle paso al otro aspecto que consideramos muy importante, que es el de la financiación. Hasta aquí se los presento yo. A continuación sigue entonces el ingeniero Manuel Peña con los temas de financiación, que es, digamos, su tema principal desde la unidad de planeación minero-energética. Adelante, Manuel, por favor. Hauser, voy a tomar el control para poder guiar a Manuel en la presentación. Adelante. Adelante, Manuel. Hola, buenas noches a todos, hombres y mujeres que están en esta presentación. El tema último de esta presentación va a tratar sobre la reglamentación que ha implementado la cabeza del sector de minas y energía, que es el Ministerio, para aquellas comunidades energéticas que, según sus investigaciones y apreciaciones, requieren de financiación estatal. Para Manuel, empezar, por favor. Manuel, ¿puedes habilitar tu cámara, por favor? correcto. Gracias. Ok, entonces en esta primera parte voy a presentar cómo ha sido el paso a paso desde el decreto 2236 de diciembre de 2023 que definió las comunidades energéticas como una herramienta más propicia para la transición energética en el elemento de democratización de energía. El paso a paso que se ha implementado nos hemos basado también en información de la plataforma del Ministerio de Minas y Energía. Inicialmente se inició un proceso de postulación y recordemos que el decreto que formalizó las comunidades energéticas es de diciembre del 2023. Se inició un proceso de postulación de comunidades, básicamente intentando medir como la entrada de la política pública a comunidades energéticas. El Ministerio abrió un proceso de postulación con algunos formularios por todo el país y en un lapso aproximadamente de febrero, marzo y abril se llegaron a postular más de 18.000 comunidades energéticas. En ese entorno también el Ministerio fue desarrollando los documentos pertinentes que permitieran la implementación y cómo determinar y focalizar las comunidades. Y viene el segundo paso de esta infografía, donde vemos la focalización, donde el Ministerio define los criterios para atender y qué regiones y qué comunidades serán sujeto de recursos públicos. Posteriormente, esos decretos de focalización es el decreto que ya voy a presentar enseguida y que ya Jofre presentó como el RUCE. Luego viene un escenario de priorización en el cual el Ministerio hace un primer filtro con base en los criterios y ya sobre el proceso de postulación determina un menor número de comunidades que ya entiendo que entiende el Ministerio que tenía mayor avance en la posibilidad de implementación y ya pasa a un proceso de implementación
donde el gobierno ya está definiendo recursos, viene el registro de comunidades energéticas y la etapa final de este proceso sería la implementación y seguimiento. Este es el paso a paso que definió el ministerio. ¿Podemos avanzar, Edgar? Ok, las normas regulatorias que determinó el Ministerio de Minas y Energía, antes quiero dejar claro que las comunidades energéticas es un esquema de negocio para disminuir o atenuar el componente de costo de energía en todos los consumidores del país. En ese entorno es una actividad que toca el mercado de energía eléctrica, pero igual es para cualquier colombiano, como dice la definición, son los usuarios actuales o potenciales usuarios de servicios energéticos quienes pueden crear comunidades energéticas. En ese entorno, todos los colombianos que consumimos energía eléctrica o otro tipo de energía pueden constituirse como comunidades energéticas. Estos decretos del ministerio van dirigidos específicamente a aquellas comunidades que llaman vulnerables, que requieren de mayor o que no tienen energía o que la tienen de manera deficiente y que para el desarrollo mismo de su comunidad requieren de una energía estable y permanente. Y estos decretos van dirigidos a ese tipo de comunidades. Igual, organizaciones de usuarios como las zonas francas de las ciudades, como las plazas de mercado, como edificios de propiedad horizontal, todos también pueden constituirse como comunidad energética, pero evidentemente ahí el negocio o su core es disminuir el consumo de energía y hacerse propietario de activos, pero digamos, estos documentos que voy a presentar solo son referidos a aquellas comunidades que van a tener auxilio del Estado en su conformación. Entonces, el primer documento es el que presentó Jofre del 2236, la resolución 40136, que define el registro único de comunidades energéticas. El otro documento que se va a presentar acá, si quiere pase la hoja, no pude tomar el control, Edgar, es la resolución 40137 del Ministerio, por el cual se determinan los criterios de focalización para la orientación de los recursos públicos con destino a comunidades energéticas. Es un decreto, una resolución que determina cuál es la orientación de recursos públicos hacia comunidades energéticas. El objeto específico de esta resolución plantea que es fortalecer los criterios de focalización para la orientación de recursos públicos para el financiamiento de la inversión, la operación y el mantenimiento de la infraestructura energética en los términos que define el decreto 2236. O sea, esta resolución plantea cómo va a ser la asignación de recursos para la inversión, la construcción, el CAPEX, para la operación y el mantenimiento de la infraestructura que va a cubrir la energía que va a demandar la comunidad energética. Que tiene unas exclusiones. Se excluye de este objeto las comunidades energéticas de base institucional. Eso que implica como los municipios energéticos, eso van por otro lado, las comunidades energéticas educativas, también tienen otro foco de organización, las comunidades energéticas de salud y aquellas que sean estructuradas bajo un esquema asociativo interinstitucional. Entonces, este decreto va dirigido, ese es el objeto de este decreto y va dirigido a las pequeñas comunidades energéticas. Adelante, por favor. Entonces, ¿cuáles son los criterios de focalización? La resolución del Ministerio plantea dos conceptos básicos o agrupa los criterios en dos conceptos básicos: conceptos de pobreza multidimensional y conceptos de pobreza energética multidimensional. En estos dos componentes se van a agrupar aquellas comunidades energéticas que van a ser objeto de financiación por parte del Estado. En el elemento de pobreza multidimensional, esa variable se incluye para focalizar aquellas comunidades ubicadas en entidades territoriales con altos niveles de pobreza multidimensional. Esto es con un índice IPM, que es el índice de pobreza multidimensional, superior al 50% como indicador prioritario para cerrar las brechas socioeconómicas. ¿Quién define el índice de pobreza multidimensional? Lo define el DANE. Cada municipio de los 1.150 o más que hay en el país tiene un índice de pobreza multidimensional que lo especificó el DANE para cada uno de ellos. Entonces, el primer concepto es
municipios pues, se deberían priorizar municipios que tengan un índice de pobreza superior al 50%. El otro documento es la pobreza energética, definida como la variable que intenta focalizar aquellas comunidades en entidades con ausencia, déficit o indisponibilidad de los recursos energéticos. Básicamente las partes rurales, las partes que no tienen servicio o lo tienen de manera deficiente. Este índice no está construido. En la resolución plantea que el Ministerio de Minas y Energía construirá un índice de pobreza energética multidimensional con base en los indicadores de energía y cubrimiento de energía que existe en el país. Entonces, son los dos criterios básicos. Ahora, dentro de cada uno de los criterios, ¿qué se va a estudiar? Y pasemos a la siguiente. Entonces, desde los criterios de focalización regional, estamos hablando de las regiones, se va a priorizar aquellas comunidades que estén en territorios de paz. Esta variable se incluye para focalizar aquellas comunidades ubicadas en entidades territoriales que estén contempladas en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial PEDET y en las zonas afectadas por el conflicto armado SOMAT. Dentro del proceso de focalización regional va a haber una focalización hacia las comunidades energéticas que estén en territorios PEDET o en zonas SOMAT. También en focalización regional, comunidades energéticas que estén ubicadas en territorios del Sistema Nacional de Reforma Agraria, de acuerdo a lo que define el marco de la Ley 160 del 94, comunidades energéticas que estén ubicadas en territorios de reforma agraria. Otro indicador es espacios territoriales de capacitación, orientación y reincorporación. Es una variable incluida para focalizar comunidades energéticas ubicadas en las zonas de espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Básicamente los firmantes del antiguo acuerdo de paz que todavía no tengan energía. Y las zonas focalizadas en el programa de reincorporación integral. Adelante, Edgar. Otro criterio de focalización regional, aparte de estos tres, es son los territorios colectivos o pueblos originarios de comunidades indígenas. Es una variable incluida para focalizar comunidades en esos territorios que sean legalmente establecidos. Territorios colectivos de consejos comunitarios de la ley de los consejos comunitarios negros o los territorios indígenas. Se va a priorizar también territorios con alta dependencia del carbón térmico. Básicamente la transición energética se espera que afecte algunos municipios o regiones del país que tienen una alta dependencia económica de la explotación del carbón térmico, y esas regiones, las comunidades energéticas van a tener cierta prioridad que se ubiquen ahí. Y lo último es las áreas especiales de desarrollo, que son una determinación de un decreto del Ministerio de Minas, el 1073, donde en todo el país aquellas poblaciones que tienen difícil gestión de cobro y difícil gestión de pago, esas, ya el país tiene definido cuáles son las áreas especiales de gestión, las zonas de difícil gestión, y esas comunidades que se creen en esas áreas especiales también tienen un punto adicional de priorización. Estos son los criterios de focalización regional. Evidentemente más adelante trataremos de pasar del concepto a las cifras. Pasamos entonces al segundo criterio, que es el de focalización poblacional. Entonces tenemos uno por territorio y otro por población. Cuando hablo de población son aquellas, cómo se componen las personas que integran las comunidades. Entonces, criterios de población, de focalización poblacional, están población especial de especial protección del sector paz. O sea, si una comunidad energética es una variable incluida para focalizar poblacionalmente aquellas comunidades que en su constitución cuenten con personas registradas en el Registro Único de Víctimas, conforme a los reglamentos de ley que existen para el tema. También se va a focalizar dentro de los criterios poblacionales la presencia de comunidades étnicas. Entonces, comunidades energéticas que tengan etnias. Recuerden que según el DANE, etnias son las poblaciones de origen negro, mulato, afro, raizales e indígenas.
Entonces, comunidades energéticas que incluyan en su conformación este tipo de personas, con comunidades según étnicas, según el DANE, también tendrán un criterio de priorización. Adelante, Edgar. Otro criterio poblacional es la estratificación. Se tendrá especial prioridad para aquellas comunidades energéticas que estén ubicadas en estratos 1, 2 y 3 en todo el territorio nacional. Y también se priorizarán comunidades energéticas que tengan una equidad de género, donde pues el género, según lo determina el artículo 4 de la ley 2294, que es el Plan Nacional de Desarrollo, determine temas de género, y comunidades que incluyan equidad de género serán también objetos de un favorecimiento en la asignación de recursos. Adelante, Edgar. Listo, entonces, ¿cómo, con estos criterios, cuál es el paso siguiente? El mismo decreto de focalización determina la creación de un comité que lo llama Comité de Focalización de Comunidades Energéticas, que será el ente encargado de validar los criterios de focalización descritos para la orientación de los recursos públicos. El Comité de Focalización de Comunidades Energéticas está conformado por representantes de varias entidades del orden nacional, entre ellos un representante de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, un representante del Ministerio del Interior, un representante de la Agencia Nacional de Tierras, un representante de la Agencia de la Renovación del Territorio, ART, un representante de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, un representante de la Agencia de Desarrollo Rural, un representante de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, un representante del Departamento Nacional de Planeación, un representante de la UDEP, que es la Unidad de Implementación del Acuerdo General para la Determinación del Conflicto, y un representante del Ministerio de Minas y Energía, para completar 10 personas que integran el Comité de Focalización. En este entorno, el representante del Ministerio de Minas y Energía ejercerá la Secretaría Técnica de este comité. Este comité será el encargado de recibir todas las postulaciones, establecer su metodología de validación y identificar aquellas comunidades que tienen destino a ser favorecidas con recursos públicos. Adelante, Edgar. Entonces, este comité de focalización tiene también algunos direccionamientos. Dice, el comité de focalización se realizará por derecho propio una vez al mes, previa definición del calendario mensual por parte de la Secretaría Técnica, que la hace el Ministerio de Minas, y de manera extraordinaria cuando le define la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica deberá remitir a todos los miembros el orden del día de la reunión pertinente, y también se deberá elevar un acta de cada una de esas reuniones de ese comité. Adelante, Edgar. Entonces, ya tenemos una agenda donde se postularon comunidades, donde se priorizaron comunidades, y por último, el mismo decreto 40.137 determina el comité administrador para comunidades energéticas. Este comité lo que ya recibe para su actividad todas las comunidades focalizadas. Básicamente aquí se trabaja un esquema de recursos para mirar, pues, nuestros recursos del presupuesto general de la Nación no son infinitos, y hay que, pues, mirar la manera de priorizarlos de la mejor manera. Entonces, para ese entorno se crea el Comité Administrador para Comunidades Energéticas, CAPCE, que será el ente encargado de la programación de la orientación de los recursos para el financiamiento de la inversión, operación y mantenimiento. Este comité recibe ya todas las comunidades que han sido favorecidas con los criterios poblacionales y regionales, y determina, según el presupuesto que exista en ese momento para el comité administrador, cómo se asignarán los recursos. Este CAPCE, Comité Administrador de Comunidades Energéticas, está conformado por 7 miembros delegados: uno de la Unidad de Planeación Mineroenergética UNME, uno del Fondo FENOGE, Fondo de Energía No Convencionales y Gestión Eficiente de Energía, uno del IPSE, que es otra entidad del Estado,
Para quienes no conocen, la UME es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y el FENOJ es un fondo de recursos para gestión energética adscrito al Ministerio de Minas. El IPS es un instituto de planificación también adscrito al Ministerio de Minas. También tiene un representante del Servicio Geológico Colombiano, otra entidad adscrita al Ministerio de Minas. Tiene un representante en este comité también la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que también es una entidad adscrita al Ministerio de Minas. También tiene otro representante la Agencia Nacional de Minería. Y el último representante de este comité es el Ministerio de Minas y Energía. Cada uno de esos integrantes debe ser nominado por el director de cada una de esas entidades, y el Ministerio de Minas también adelanta, en este caso, la Secretaría Técnica del CAPS. Adelante, Edgar. Entonces, en el caso de, entiendo yo, y pues aquí entro a especular, de que los recursos sean insuficientes, el CAPS se debe orientar una metodología para favorecer las postulaciones. Primero, pues, debe reunirse por lo menos una vez al mes y priorizar la orientación de los recursos hacia las comunidades. La Secretaría Técnica del CAPS estará en cabeza del Ministerio de Minas y Energía. En el marco de la reunión del CACSE, se deberá evaluar cada una de las comunidades focalizadas por el comité anterior y sean presentadas a esta Secretaría Técnica, y definirá cuáles podrán ser priorizadas para ejecución con recursos públicos, incluidas en un cronograma de implementación. Adelante, Edgar. Entonces, ¿cuáles son ya en este escenario, cuáles serían algunas variables de priorización? Uno, nivel de sostenibilidad organizacional de la comunidad. Digamos que en el escenario que no todos los recursos sean suficientes para cubrir todas las comunidades priorizadas, pues esperaría que fuera el escenario óptimo. Entonces, un recurso va a ser el nivel de sostenibilidad organizacional de la comunidad. ¿Qué implica esto? El CAPSE verificará, esta variable identifica aquellas comunidades que tienen niveles de gobernanza en aspectos administrativos, legales, laborales, estructura de toma de decisiones y control interno, entre otros. Se considerarán, entre otros aspectos, el tiempo transcurrido desde que se creó la organización, el nivel de formalidad, la capacidad productiva, si es un proceso productivo, o la sostenibilidad del proyecto, la pertenencia a redes de trabajo con otras organizaciones, mecanismos internos para resolución de conflictos, experiencia en generación de proyectos comunitarios cooperativos. Variables organizativas de la comunidad determinarán un indicador. La Secretaría Técnica del CAPSE efectuará una recomendación en el marco de este componente social y ambiental. Esta variable será calificada en una escala de 1 a 5, en el cual el número equivale a un nivel precario de sostenibilidad organizacional y 5 un nivel óptimo de sostenibilidad organizacional. Otro indicador a tener en cuenta el CAPSE en este escenario es el siguiente: el nivel de desarrollo y la viabilidad de la solución energética. Variable que identifica el nivel de avance en las condiciones técnicas, operacionales y administrativas para la estructuración y viabilidad de la infraestructura y el esquema operacional de la comunidad. O sea, cómo está actuando y desarrollándose la solución energética, si es viable para cubrir la demanda. Todos son aspectos operativos donde el CAPSE dará una recomendación en este componente y calificará a la comunidad en este nivel de desarrollo y viabilidad de la solución energética en una escala de 1 a 5, en la cual el número 1 equivale a un nivel de desarrollo incipiente y el nivel 5 a un nivel de desarrollo óptimo. Y por último, el CAPSE tendrá otro indicador, que es el nivel de desarrollo y viabilidad de la producción productiva, variable que identifique el avance en las condiciones técnicas, operacionales y administrativas para la estructuración y viabilidad de la actividad productiva asociada a la comunidad. En este caso, hay muchas comunidades energéticas, caso de asociaciones de caficultores, asociaciones de lecheros, que se están constituyendo como comunidades energéticas y tiene anexo a ellos un proceso productivo. Entonces, el Ministerio, a través del CAPSE, validará las condiciones operacionales y administrativas para la estructuración y viabilidad de la actividad productiva de esa comunidad. Y el CAPSE efectuará una recomendación. Esta variable también será igualmente calificada en una escala de 1 a 5, con un nivel 5 de incipiente, un nivel 1 de incipiente y un nivel 5 de óptimo.
Al final las decisiones del CAC se tomarán por mayoría simple, en la mitad más uno. Adelante, Edgar. Las postulaciones pueden ser presentadas al CAC las veces que sean necesarias, siempre y cuando se presenten avances en los niveles de indicadores. En una comunidad que se presentó a CAPSE y no pasó por alguna validación de sus indicadores, se puede volver a presentar nuevamente. De las reuniones y postulaciones se debe dejar un registro de las actas. El banco de postulaciones para comunidades energéticas, se creará un banco para las comunidades que tengan un mínimo de 7.5 puntos cuando se trata de postulaciones asociadas a actividades productivas, o de 5 puntos cuando no se encuentran asociadas a este criterio. Básicamente en comunidades energéticas que no tienen un proceso productivo, sino que son solamente para definir un nivel de consumo de energía y de democratización de la energía. Dice, no obstante, el comité podrá priorizar comunidades focalizadas que considere especial interés público, aunque no hayan logrado la mínima puntuación. Se hará constancia en el acta. Esta resolución fue dada el 24 de abril del 2024 y es la que determina los criterios de focalización. ¿Qué dineros va a destinar el Estado? Perdón, ¿qué fondos o qué recursos va a destinar el Estado para cubrir las necesidades de las comunidades energéticas? Primero, pues evidentemente el presupuesto general de la Nación, en lo que esté atinente al presupuesto del Ministerio de Minas y Energía. El fondo FENOGE es un fondo especial con cuentas, con recursos de las cuentas del presupuesto general de la Nación. Los recursos del FENOGE van a estar destinados a financiar comunidades energéticas. Del sistema general de regalías se va a definir recursos también a priorizar para comunidades energéticas. Los recursos de obras por impuestos, que es un fondo creado por el Estado, también se van a tratar de orientar en su totalidad hacia comunidades energéticas. Los recursos del fondo FAER, Fondo de Apoyo a la Energización Rural, los recursos del fondo FASNI, los recursos del Programa de Normalización de Redes, que es el PRONE, y muchos recursos de cooperación internacional que están gestionándose a través del Ministerio de Minas y Energía, en cabeza del señor ministro. Este tema es tomado de la cartilla ABC de la plataforma del Ministerio de Minas y Energía. Por último, vamos a mirar también, no solo la financiación, no solamente depende, yo hablé sobre que son la financiación para aquellas comunidades energéticas que requieren recursos del Estado, pero digamos las fuentes de financiación para comunidades energéticas abarcan una amplia gama de instrumentos que van desde los tradicionales como crédito y préstamos hasta mecanismos financieros más especializados como fondos de preinversión y garantías. O sea, la facilidad para adquirir el financiamiento por parte de las comunidades energéticas desempeña un papel crucial en la determinación de esa comunidad. En negrilla leemos ahí, es fundamental reconocer que la solvencia económica de los participantes no debe ser el único factor determinante para acceder a la financiación. O sea, no es el capital de los integrantes de la comunidad energética el factor determinante, dado que es un negocio y en comunidades energéticas que no son objeto de recursos del Estado, tienen a su haber banca privada que ya está interesada en el negocio, que es lo que vamos a ver enseguida. Para fomentar la creación y la construcción de comunidades energéticas es necesario implementar políticas y medidas que faciliten el acceso al financiamiento. Habría que evaluar cuál es la capacidad financiera de los integrantes, el nivel social y ambiental de los proyectos, la creación de fondos específicos. El gobierno también va a dar garantías, incentivos fiscales que ya existen para la importación de paneles solares, que permite pues abaratar los costos. En la banca privada, siga Edgar, por favor, hay ya ejercicios definidos. Bancolombia ya ofrece para comunidades energéticas unos ejercicios de comunidades bajo la figura de crédito con una deuda corporativa. Tiene un leasing de arrendamiento también de proyectos. Bancoldes ofrece también créditos directos, ofrece leasing, ofrece descuento de facturas. FENOGE, que es el Fondo del Estado, es una financiación estatal tanto de estudios como de operación y construcción. Y por último, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través del Fondo Nacional del Ahorro, también estableció una línea de crédito para, en este caso, para usuarios que quieran integrarse al sistema
de cubrir su demanda de energía a través de fuentes no convencionales, en este caso adquisición de paneles solares, contribuyendo así al ahorro de la energía y eso es vía crédito. En el último párrafo quiero mirar como algunos modelos de comunidades energéticas que básicamente serían los siguientes. Una comunidad energética que cubre todos sus costos. Por ejemplo, una comunidad energética que asume todos los costos de inversión, que tiene los recursos para comprar e instalar su planta de energía solar, el posible almacenamiento si lo requiere, y tiene cómo cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento. En este caso, todas las utilidades que se generen en el negocio son con destino a la comunidad. Recuerde que la comunidad lo que va a hacer también es vender energía y para eso pues tiene que establecer un proceso de facturación y recaudo y tiene que establecer un WACC, una utilidad de proyecto. En este caso que la comunidad cubre todos sus costos, las utilidades serán de propiedad de la comunidad energética. Otro modelo de negocio es cuando la comunidad establece alianza con una empresa externa. Una empresa externa se establece como socio tecnológico, cubriendo parte de los costos y cubriendo también ingresos de la comunidad, compartiendo ingresos. En este caso, las ganancias se deben compartir entre uno y otro de los que le conforman. Este elemento lo cubre totalmente una alianza público-privada, donde, digamos, en algunas partes del país, especialmente en Medellín, algunas pequeñas empresas del sector energético, eléctrico, ya se están aliando con comunidades como plazas de mercado, donde la empresa privada determina, pues vende sus paneles, hace la operación de mantenimiento, hace el proceso de facturación y comparte los beneficios con sus usuarios o sus integrantes de la comunidad energética. Esta es con una alianza externa. Y por último, también puede haber una empresa externa que suma todos los costos y venda el servicio de energía, donde el desarrollador financia, construye y opera toda la instalación y le vende servicio a la comunidad. La comunidad energética en este caso son los beneficios de la disminución del costo de la tarifa. Recuerde que las comunidades energéticas al final son empresas de una gobernanza autónoma interna. El Estado no entra a definir si usted se va a constituir como cooperativa, cómo va a definir sus excedentes, cómo va a repartir sus utilidades. En eso el Estado no va a interactuar. Son definiciones internas que están definidas por cada uno de las modalidades de gobernanza que se implementen en cada una de las comunidades energéticas. Hasta aquí vendría esta presentación, Edgar, y entramos a la parte de preguntas. Muchas gracias, Manuel. Agradecerles de antemano a quienes no puedan permanecer en la reunión su participación y bueno, invitarlos a las nuevas presentaciones que aún no están definidas, pero oportunamente les estaremos invitando por los canales habituales que usamos nosotros. Damos paso entonces a las preguntas. Para eso, el ingeniero Edgar Colmenares estará moderando ese aspecto. Tenemos algunas preguntas que hemos ido respondiendo en el chat, algunas de ellas, otras seguramente faltará complementarlas. Adelante, Edgar, por favor. Gracias, Maufer. Bueno, voy a revisar en primera instancia quiénes tienen la mano levantada para darle la oportunidad. Veo que no hay nadie con la mano levantada. Siendo así, Yo veo a Evaristo con la mano levantada. Yo tengo la mano levantada. Lo que pasa es que no me listo, la están viendo. perfecto, ahora sí, listo. Yo también tengo la mano levantada. Bueno, entonces, Andrés Reyes. Eduardo Villamizar. listo, perfecto. Entonces, comencemos con Rafael Albarracín. ¿Puede abrir el micrófono, por favor? Buenas noches, compañero. Gracias por la información. Voy a hacer varias preguntas que ya las registré en el chat. Primero es el tema de la aplicación de RETIE, de la certificación plena, si las comunidades energéticas con soluciones solares están obligadas a esa certificación plena y en consecuencia el dictamen
de inspección. La segunda es si comunidades energéticas que no requieran recursos del Estado de todas maneras deben ser inscritas en el RUSE. Y la tercera, que me parece que es clave en cuanto a lo financiero de la comunidad, y es la definición de los subsidios, porque todos conocemos que mayoritariamente los estratos 1, 2 y 3 son subsidiados. ¿En qué medida esos subsidios van a seguirse aplicando o si va a haber modificaciones al subsidio? Porque es que cuando se hace la evaluación financiera, tanto para comunidades energéticas a financiar con recursos del Estado como comunidades energéticas con recursos propios, es una variable que impacta los indicadores financieros de rentabilidad, de recuperación de la inversión, del valor presente neto, etcétera. Entonces, sí en este último punto quisiera saber qué ha pensado el ministerio o cómo están avanzando en el tema de los subsidios. Gracias, Rafael. Creo que la persona pertinente para dar respuesta a sus tres inquietudes es Manuel. Entonces, Manuel, adelante. Hola Rafa, ¿cómo estás? Rafa, Bien, Manuel, gracias. en lo primero del RETIE, recuerde que el RETIE es un reglamento técnico establecido para todas las instalaciones eléctricas. Lo que he entendido, bueno, hay algunas preguntas que son más de ministerio, pero con base en la integración pues, que hemos tenido los funcionarios de UME como ministerio en esta dinámica, que es mi concepto. El RETIE va a ir en todas las instalaciones eléctricas en Colombia como un reglamento técnico. Lo que sí se plantea en el decreto de comunidades energéticas es que se van a ver criterios diferenciales en el tema de los costos. Entonces, mi primera apreciación y como conocimiento del sector, toda instalación eléctrica debe estar un reglamento técnico y debe tener una normativa RETIE. Sin embargo, esa barrera se ha identificado ya con anterioridad y también se va a intentar definir vía resolución ministerio de que los reglamentos técnicos para comunidades energéticas tengan un valor diferencial para aquellas comunidades que no les afecte inmensamente en su valor. En cuanto a que las comunidades energéticas privadas vayan a RUSE, sí, Rafa, recuerde que es que las comunidades energéticas al final van a ser un generador distribuido colectivo y un autogenerador distribuido colectivo, ambos a integrarse al sistema interconectado nacional. Básicamente el RUSE lo que va a habilitar es el agente regulatorio de las comunidades energéticas que va a vender energía en el sistema. O sea, una cosa es que sea un autogenerador distribuido que no se vaya a conectar, no es una comunidad energética. Un autogenerador distribuido sería un autogenerador que es autogenera para su consumo. Si es autogenerador distribuido y se conecta al Estado, sí requiere, la comunidad energética en este caso requiere un registro del ministerio, que básicamente el ministerio lo que va, una vez salga el registro de la comunidad, tiene que si es generador distribuido colectivo, la comunidad energética tendrá que inscribirse en el registro de generadores del mercado de energía mayorista, tendría que ir a que se inscribirse, digamos que el RUSE es básicamente la aprobación de la comunidad a integrarse en el sistema interconectado nacional. Para mí, esto no lo he preguntado al ministerio, pero lo que tengo entendido, el RUSE va para todas las comunidades energéticas que tengan como fin comercializar energía en el sistema interconectado. Y lo último, los subsidios, pues Rafa, el tema de subsidios, sí, yo no creo o no tengo conocimiento de una definición específica del ministerio. Puedo hablar de algunos ejemplos que se está dando, como el ejemplo de los techos solares en Cali, donde el Estado favoreció una serie de usuarios residenciales y le facilitó techos en sus casas. En ese caso, el operador de red local en Cali siguió atendiéndolos y
y solamente que el componente de generación no se lo colocaban en la factura y en ese caso el usuario no estaba recibiendo el subsidio respectivo, entendiendo que ya el Estado le facilitó toda la generación de energía. Sin embargo, eso no creo, y si alguien tiene mayor conocimiento, que esté ya establecido en alguna resolución o decreto del ministerio, pero digamos, así se estableció en Cali. Lo que yo entendería conceptualmente es que en aquellas comunidades que su sistema de generación se lo va a dar el Estado, compensaría, digamos, los subsidios y el Estado, digamos, que ahorraría esos subsidios y los invertiría en generación. Eso es lo que podría tener en ese último tema. Ese es mi conocimiento. Si hay alguien que de la reunión que sepa, si hay algún documento del ministerio establecido para eso que me pueda aportar, está abierto el micrófono. Manuel, lo que yo he leído al respecto es que cuando la comunidad energética recibe financiación por parte del Estado, si la generación, de la autogeneración de la comunidad es suficiente para abastecer el consumo de subsistencia, digamos que, como lo decías ahora, la función del Estado queda cumplida. Si la generación no es suficiente, entonces se aplica al faltante La proporción, sí. en la proporción en la que el sistema de generación de la comunidad no abastece ese límite de subsistencia, a ese aplicaría, hasta el límite de subsistencia aplicaría De manera porcentual. el subsidio Pues sí, tal como está establecido. así es, Fred, se me olvidó Eso recordar lo eso, que define inclusive el la resolución crea artículo, varias. lo define el artículo 2921 del decreto en el parágrafo 1, lo que está hablando Jauregui. Sí. ¿Lo pueden leer, Evaristo, para darnos claridad, si lo tienes ahí? Sí, claro. Dice, el artículo habla, el 22921 habla de legitimados para recibir recursos públicos para financiamiento de los proyectos de comunidades energéticas. Él dice, las comunidades energéticas podrán ser beneficiadas de recursos públicos para el financiamiento de inversión, operación y mantenimiento de infraestructura con base en los criterios de focalización que establezca el Ministerio de Minas y Energía. La infraestructura que se desarrolle con recursos públicos podrá transferirse o cederse a las comunidades energéticas o ser objeto de contratos en que éstas participen bajo el marco de las leyes 142 y 143 de 1994 con sus modificaciones y en las condiciones que define el Ministerio de Minas y Energía en coordinación con las entidades competentes. Entonces viene el parágrafo 1. Dice, cuando los activos de la solución energética desarrollada bajo el esquema de autogeneración colectiva y o generación distribuida colectiva sean financiados en un 100% por recursos públicos y además la energía entregada por la solución energética satisfaga la demanda de energía para cada uno de los usuarios hasta el equivalente de consumo de subsistencia, estos usuarios no serán receptores del subsidio por menor tarifa. Eso dice el parágrafo 1. Y está bien claro definido en el decreto, Rafa. Sí, pero entonces, sí, para los que reciben recursos públicos, Sí, señor. pero si la comunidad energética no recibe recursos públicos, sino que la inversión la hace a su cuenta de riesgo, entonces creo que no está claro en lo que acaba de leer Evaristo cómo es el otorgamiento de los subsidios. Y repito Rafa, que es clave porque Perdón, es aquí parte de la parágrafo evaluación 2. financiera, ¿no? Sin eso, pues la evaluación financiera no puede completarse. Rafa, pero Claro, recuerde que los subsidios son constitucionales, son de obligatorio cumplimiento. O sea, no se Oye, pueden lo que quitar. dice el parágrafo Aquí. 2. Dice, cuando Dice, los activos de la solución energética desarrollada bajo el esquema de autogeneración colectiva y o generación distribuida colectiva sean financiados parcialmente con recursos públicos, la CREC determinará el esquema para la asignación del subsidio por menor tarifa en función
del porcentaje de participación de los recursos públicos y en función de la cantidad de energía entregada por la solución energética. Yo quiero llamar Correcto. la atención de algo, o sea, que me salgo un poquito de acá. En todo el decreto 2236 se habla de a partir de el consumo de subsistencia. El consumo de subsistencia, como ya sabemos, es 130 para el estrato 1 y 2, pero nosotros hemos encontrado en la práctica, y eso lo hemos hablado mucho, hemos encontrado con personas con el 50% del consumo de subsistencia en el campo, sobre todo, ¿sí? 49. He encontrado usuarios con 29 kilovatios hora de mes, ¿sí? ¿Cómo impactaría, por ejemplo, la comunidad y cómo le pegaría al financiamiento de esa comunidad por parte del gobierno? Ahí les dejo esa inquietud. Correcto, para tratar de cerrar el tema. Sí, Rafa, todos señor. los colombianos que consumen energía eléctrica son objeto de subsidio. O sea, Ajá. eso es constitucional. Si la comunidad energética coloca su, su generación, seguirá siendo objeto de subsidios. La norma no lo dice porque eso está establecido por, por, por norma constitucional. Defines en el caso cuando sí hay participación del Estado. Ahora, respecto a los consumos de subsistencia, sí, evidentemente para alturas menores a 1000 metros son 173 kilovatios hora, para alturas mayores 130, pero es el límite de ahí para arriba para no recibir. Si usted tiene 173 kilovatios hora y los usuarios que consumen energía de 0 a 1000, todos los que consumen menor de 173 reciben todos los subsidios, Evaristo. O sea, no Ajá. reciben aquellos que consuman arriba de 173 y el kilovatio hora posterior al 173 se pagará en su totalidad. Pero todos los que Sí. estén por debajo, todos reciben el subsidio total. Si es estrato 1, el 60%, si es estrato 2, el 30%, y si es estrato 3, el 50, 15% 50, de la tarifa. Manuel. Estrato 50, Manuel. Ah, perdón, sí. Sí. Manuel, yo creo que debemos ya cerrar este tema con Sí, el objetivo de que todos tengamos participación. Me disculpan si el tema no quedó totalmente cerrado, pero pues Andrés también tiene una pregunta. Vamos a abrirle el micrófono a Andrés. Adelante. Sí, buenas noches. No, pues más que una pregunta es, ingeniero, ustedes decían ahí del tema de la viabilidad de los proyectos y la inscripción en el RUS, pero digamos uno desde la ejecución, y se lo digo por experiencia propia, pues que como le decía el ingeniero Manuel al comienzo, mi proyecto de grado para la maestría fue una comunidad energética, y yo le di todo el esquema de cómo sería pues montar una empresa de venta de energía pues en la comunidad. Y montar un proyecto eso no es fácil, porque hay que hacer lo que ustedes decían al comienzo, hacer todo el análisis económico, el plan de inversión, la TIR, el BPN. Entonces, ahí como que me queda ese vacío es cuando una comunidad energética está aprobada, digámoslo así, ¿cómo hace para buscar los recursos si no tiene pues esos análisis? Esa es como la pregunta, o eso lo hace desde allá, desde el RUSE, o cómo lo irían a manejar eso. Esa Andrés, es como, cuando se inscribe y el ministerio le da el go, llamémoslo así, le define un código y le da el código único porque ya ha hecho todo ese trabajo. Inclusive tiene que ok. haber gestionado un punto de conexión. El ministerio le, para lo que yo expliqué, para que la CINE Recursos valida toda su forma organizativa, su forma empresarial, y solo cuando ya la comunidad, digamos, sale a vida productiva, a vida energética, cuando el ministerio le da un código de comunidad energética, que hasta ahora va uno en todo el país. Y digamos que anterior a eso existe un proyecto de comunidad, pero habrá comunidad energética cuando lo apruebe el ministerio y para ello tiene que haber surtido todos esos procesos, porque pues el ministerio tampoco puede arriesgar a darle un go a una comunidad energética que se vende energía, que entre al SIN y luego no cumpla con los compromisos y se quede un poco de demanda del país en energía por la misma proporción que la comunidad tendría que aportar. Esos datos tienen que ser previos a que el ministerio le dé el código de comunidad energética. Bueno, Correcto, Manuel. Recordar que para las comunidades energéticas iniciales, es decir, aquellas que todavía no están en operación y que contarán con esos 12 o 18 meses que hablábamos para ponerse en operación y cumplir con todos esos demás requisitos,
el ministerio tiene destinados algunos asesores para ayudarles con esos aspectos de evaluación de la viabilidad de la comunidad energética. Claro, vale la pena, si Edgar me lo permite. El ministerio tiene ahorita, yo diría, sin ser jocoso, tiene casi un ejército de profesionales donde va a definir casi que ternas o si es necesario más en cada departamento para ayudar a esa conformación, tanto un social como un técnico. El ministerio está conformando todo un equipo de trabajo, ya hay bastantes contratados, el área social y ambiental son alrededor de más de 100 personas en el ministerio. Vemos que todo ese equipo está en apoyo a ayudar a la conformación y llevarlas a feliz término. Un poco lo que dice Jofre también. Gracias. Una preguntita. Un momentico, Manuel, Evaristo. Qué pena, pero me toca llevar el orden aquí en las intervenciones. pero yo levanté la mano. Pero yo estoy dando el orden, Evaristo, discúlpame. Ah, bueno. María, adelante. Aló, buenas Sí, tardes. Ay, buenas. buenas noches, gracias. Agradecerles pues mucho por la exposición. Tengo dos inquietudes. Primero que todo, lo que decían es cierto, pues esta información no ha bajado a territorios y pues es importante que esto pues se divulgue, se tenga acceso pues a estos asesores que puedan ayudar en estas comunidades. Pero una vez que digamos esto se hubiera dado, que se supone que para a mi gusto me parece bastante lejos, porque 18 meses siempre es harto. ¿Cuál es el cronograma del gobierno para cuántas comunidades piensa organizar y qué recursos, digamos, le asignaría o si hay un cupo mínimo o máximo por estas comunidades de recursos y si eso lo va a hacer directamente el gobierno o digamos porque pues ustedes entenderán que comunidades pues será de pronto un grupo de comunales, puede ser pues que no tienen el conocimiento para ejercer esto, tendrían que, esto se lo va a hacer el gobierno y les da la parte administrativa. Eso por un lado, la parte gubernamental, y por el otro lado, en lo privado, que me imagino que hay mucha gente en lo privado que quiere pues también, digamos, hacer este tipo de trabajos. ¿Ustedes también los pueden asesorar? Esas serían las dos preguntas. Gracias. Hola María, Edgar, ¿respondo o le va a dar la palabra a otro? Sí, Jaume, perdón, Manuel, procedamos. Ok, María, sí, mire, la meta en este año del ministerio creo que está para poder implementar 1.000 comunidades. Ya hay recursos definidos. Recuerde que los recursos dependen de la cantidad de potencia que estén instalados. Hay comunidades energéticas que se van a trabajar de 5 kilovatios para arriba, que son más económicas. Otras, entonces digamos que la cantidad de recursos depende de cada diseño de potencia instalada que tenga cada comunidad. Entiendo, no sé si el Eduardo tiene mayor información, entiendo que la meta este año es sacar 1.000 comunidades energéticas. eh, y respecto a que cómo se va a ejecutar, la comunidad se crea como una empresa, María, una empresa que va a vender energía y que va a comercializar energía y como tal va a recibir los recursos del ministerio. O sea, que es una apuesta del gobierno, yo creo también temeraria, que también requiere una respuesta de parte de quienes nos constituyamos como comunidades, porque igual cuando usted como gerente, disculpe que le llame así María, como gerente de su comunidad energética y representante legal firma un convenio con el ministerio y sea aprobada su comunidad y reciba el dinero de parte del Estado, está recibiendo recursos públicos y tiene también todos los controles del destino de los recursos públicos. Entonces, como está definido, el Estado le va a dar la oportunidad a las pequeñas comunidades que se constituyen como empresas para vender energía y van a ser objeto de recibir recursos y van a ser objeto de control de los organismos de control y va a ser objeto de seguimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos para un servicio de calidad. Es lógico que ahí se va a requerir un esquema técnico de acompañamiento. El Estado pues está en esa dinámica. Yo creo que también está congregando a las universidades, a los ingenieros del área energética para apoyar en todo este proceso. Pero no sé si con eso le di la respuesta a las dos preguntas. Manuel,
María. Adelante. Manuel, sí, para complementarle un poquito en cuanto a las potenciales comunidades energéticas que el ministerio ha venido desarrollando, como usted lo explicó muy gráficamente, después de las 18.000 y más postulaciones, aplicando la resolución de focalización, bajaron a 2.400 para aquellas que cumplieron por lo menos con el 50% de estos criterios, y luego con los criterios de priorización bajaron a 1.000, y esa es la cifra que se viene manejando. No obstante, como usted lo acaba de mencionar, Manuel, todo depende de los recursos finitos que tiene el gobierno, pero la intención es que por lo menos hay una selección de 500 inicialmente, sobre las cuales ya en la etapa de implementación están desarrollando una fase de visitas en campo para recoger información primaria desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista técnico, y toda esa información la mandan a un grupo de trabajo que está aquí en Bogotá en el ministerio, que tienen unos prototipos de granjas solares, y la que más se adecue a cada necesidad van haciendo el ajuste correspondiente. Y el recurso, en la medida de que se agote, pues esto se irá cumpliendo con esta meta inicialmente de 500, de acuerdo a unos cálculos que hicieron de presupuesto, pero igual están también el ministerio buscando potenciales comunidades energéticas que tengan un cierto grado de cofinanciación para también apoyar, para poder completar este número. Eh, hay una inquietud relacionada con el acompañamiento. Al final, después de la implementación, hay una etapa de seguimiento, y el ministerio, pues lógicamente, con todo este equipo de trabajo que ha venido conformando, no solamente va a entregar la implementación, sino que va a hacer un seguimiento de 1 o 2 años, de tal forma de que las comunidades energéticas vayan adquiriendo la destreza, tanto administrativa como técnica, para ser autosuficientes. Gracias. Gracias, Lucho. Mira, son las 8:22. La idea es no extendernos más allá de las 8:30. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar la oportunidad solo para 2 intervenciones más. Inicia Evaristo y terminamos con Diana Villalobos. Disculpe, moderador, pero es que la segunda pregunta no me la respondieron. El tema de lo privado, ¿ustedes también nos pueden asesorar ahí? A ver, Ya, se me Sí, olvidó. la misma resolución del registro único de comunidades energéticas lo establece. Un acompañamiento desde el momento en que se registran hasta el momento en que entran a operación, incluso posterior, pero igual ellos tienen como ministerio un plazo de 1 mes para ir dándole el go, en la medida de que, de acuerdo con la información que presenten, les van dando luz verde para iniciar ejecución, y todo esto lo deben desarrollar una vez salga la resolución de la CREC, de tal manera de que los privados hagan todo este ejercicio que señaló muy bien en la presentación de hoy, ejercicio técnico, administrativo, de sostenibilidad, para tomar una decisión de registro. Si La le pregunta entendía, se María. refería más a Energisan. Sí, Correcto, sí, más a nosotros, Lucho. sí. Sí, María, digamos nosotros como Asociación de Ingenieros o todas las asociaciones de ingenieros energéticos del país, yo creo que es una fuente de trabajo también para los tecnólogos electromecánicos, para los que tienen tareas solares. Si una comunidad energética es privada, evidentemente es porque tiene un beneficio y tendrá que recurrir al conocimiento de nosotros, puede ser. Nosotros somos una asociación de
de carácter sin ánimo de lucro y pues evidentemente esa puede ser una de las fuentes de trabajo, pero igual tendrá que recurrir a algún conocimiento de ingeniería para desarrollar tanto las proyecciones de demanda como la solución energética respectiva, la cantidad de paneles solares que va a instalar, su conformación, su orientación. Tendrá que ir a un equipo técnico que lo apoye. En resumen, nosotros sí podríamos ser ese equipo técnico que los Total, oye. sí. De acuerdo, muy de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, Evaristo, penúltima intervención. Yo Sería tengo una bueno que preguntita, consideraran Manuel. las Yo tengo una preguntas del preguntita. chat. ¿Perdón? Sí, gracias por esa recomendación. Las estamos en este momento registrando para dar respuesta en la medida de lo posible. Gracias por esa recomendación. Adelante, Evaristo. Yo tengo una preguntita, Manuel. ¿Ya se ha establecido algún tipo de cálculo que nos permita determinar el tamaño, o bien sea por el número de usuarios, o sea por el potencia óptimo para que una comunidad energética sea viable? ¿Por qué pregunto eso? Porque hay comunidades energéticas que están inscritas con 30 afiliados, ¿sí? Hay comunidades de 50, hay comunidades de 4 o 5, he visto yo, e inclusive el gobierno creó unas comunidades educativas de 10, pero ¿hay algún estudio que permite establecer o que ya se haya establecido a partir de la experiencia que tienen en la UME por el manejo solar que permita saber más o menos cuál sería el tamaño de una comunidad? Porque pues, no todas van a ser viables. Correcto, Evaristo. Básicamente, yo creo que la inversión se basa primero en el cubrimiento de la demanda de los usuarios que conforman la comunidad energética. Si son 100, será una potencia en fuentes no convencionales suficiente para cubrir su demanda. Pero yo creo que mayormente la variable es que sea sostenible financieramente. Una comunidad de 3 no va a ser sostenible financieramente. O sea, y eso lo explicó Jafre también, que debe tener una sostenibilidad técnica y financiera en el tiempo. Claro, a Es eso una me empresa que refiero. si no cierra financieramente, pues no se va a ser aprobada. Ujú. O sea, porque es que hay comunidades de muchos tamaños, pero debe haber algún punto mínimo que le diga a la comunidad que es viable económicamente, pues no, sería ponerle paneles y que se pierdan, ¿cierto? Es la viabilidad O nunca financiera, recuperarían la inversión. es la viabilidad financiera y la sostenibilidad financiera la que determina la, la comunidad energética. Manuel, estoy de acuerdo con usted en que es el módulo de sostenibilidad el que determina, independiente del número de asociados. Acordémonos que también pueden haber comunidades energéticas del orden industrial, comercial, que, por ejemplo, diría yo, por ejemplo, en una zona franca, pueden ser 3, 5 que puedan conformar una comunidad energética, pero el ejercicio lo tienen que hacer de tal manera de que el módulo de sostenibilidad les dé la tranquilidad para tomar la decisión de constituirse o no en comunidad energética. Ahora, las comunidades que va a financiar el Estado, pues sí requieren un número mínimo e incluso el Estado es el que determina cuáles son los factores para que sean legítimamente beneficiados de estos recursos y pues lógicamente que el cierre financiero va a ser menor porque la mayoría de recursos, incluso hasta puede financiar AOM, lo determina el Estado. Claro, eso es lo que yo expliqué. El Estado, en los criterios de focalización, puede financiar inversión, operación y mantenimiento y administración. Correcto, Lucho. Adelante, Edgar. Tiene apagado el micrófono, ingeniero. Gracias por la recomendación de que hagamos un registro de las preguntas que se han hecho en el chat. Ya hicimos esa grabación y vamos a mirar por qué canal utilizamos para dar respuesta a esas preguntas. Finalizamos entonces con
en este caso, con Diana Villalobos como la última intervención, antes de despedirnos. Gracias, Edgar. Buenas noches a todos. Buenas noches, Manuel. Yo tengo una inquietud respecto, sabemos que la pobreza energética se está midiendo también respecto a la generación, pues, de que del área rural pueda llegar el gas, ¿sí? En el tema del biogás, que hay tantos biodigestores, que, bueno, hay procesos respecto a las fuentes no convencionales de energía, de generar este tipo de energía, se podría constituir una comunidad energética con los mismos criterios que hemos, pues, tendrán que cambiar variables, por supuesto, pero podrían llegar a ser lineamientos parecidos a los que hemos trabajado para las comunidades energéticas en el sector eléctrico. Tengo esa inquietud. Y por el tema también de fondos, ¿sí? De recursos para construir, porque pues me hicieron esa pregunta, me dijeron, ¿podemos nosotros a partir de generar biogás ser comunidad energética? Entonces, Diana, en hablo de todos la regulación, todo todos, el tema. todos los recursos energéticos que puedan pasarse como la biomasa a generar un gas y generar energía eléctrica a través de una turbina, todos que sean renovables pueden ser objeto de comunidades energéticas. Básicamente aquí la medida es cuál es el energético no convencional más barato. Si a través de biomasa y es más barato que solar, pues sería aplicable, ¿no? Básicamente acá, al final recuerde que esto es lo que le cueste a usted poner su generación, la tiene que pasar a la tarifa. Entonces, digamos que la viabilidad es colocar el energético más económico que sea de fuentes no convencionales. Entonces, si la biomasa le da más económico todo su trabajo que poner un panel solar, yo creo que es totalmente viable. Y para el tema de generar biogás, Correcto, pero recuerde que esto genera energía eléctrica. Generar sí, biogás para vender gas no es objeto de comunidad energética. Lo entendí biogás para meterlo a una turbina y generar energía eléctrica, lo entendí. no, no, lo pregunto al contrario. Ah, Entonces, no, entonces no. sí. Pues no, acá todo tiene que irse a kilovatio hora. Exacto, sí, es que eso es lo que he notado en la regulación y en los decretos. Sí, no quería hacer la pregunta para salir de mi misma cuestión. Gracias, Manuel, muy amable. Gracias, Diana, gracias, Manuel. Humphrey, por favor, entonces cerremos el webinar. No obstante, aclarando que ya tenemos registro de las diferentes preguntas que quedaron sin contestar y con mucho gusto buscaremos los canales para dar respuesta. Adelante, Humphrey. Bueno, reiterarles a todos el agradecimiento por su participación en este webinar y en los anteriores, y extenderles la invitación para los nuevos que oportunamente se los estaremos informando. También recomendarles que, por favor, si alguien necesita información respecto a esto, lo remitan a nuestro canal de YouTube, en donde podrán encontrar no solamente la presentación de hoy, sino las dos anteriores. Quedan cordialmente entonces invitados a las nuevas webinares que oportunamente informaremos. Muchas gracias a todos y buenas Buenas noches. noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, excelentes presentaciones. Muchas gracias, buenas noches. Muchas Muchas gracias, gracias. saludos para todos. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena noche para todos. Buenas noches. Buena noche para todos. También quería comentarles que aquí en Bogotá hay una feria donde están ofreciendo muchos paneles. ¿Hay alguna referencia de las que ustedes tengan que son buenas? Porque pues el mercado está inmenso. Debe de tener referencias, primero Tier 1, que sean, Tier 1 es una referencia de buena calidad. Segundo, ¿qué potencia necesita? Sí, Si sobre todo, gusta, sí, si nos quiere gustaría. toma mi teléfono y mañana con mucho gusto podemos hablar de ese tema sin compromiso y le puedo Ah, colaborar. ¿con 310, quién? Néstor Alfonso, mi nombre es Néstor Alfonso. Ok, perdóname. Tengo por aquí algo para tomar nota. Y los 310.
Sí. 310. 713 8941. Mañana le puedo colaborar sin compromiso. ¿Me 310 repite? Sí, 713. 8941. 8941, sí. Gracias. ¿Su nombre cómo es? Néstor Alfonso. Néstor. Gracias, Néstor. Sí, No, con gusto. estamos en Corferias allá con una variedad de cosas impresionantes, hasta vidrios solares. Increíble. Entonces vale la pena tener la asesoría. Muchas gracias. Un abrazo. ¿Tú eres Diana o María? Sí, María. María, ¿Tú yo ves estoy en... hasta cuándo está la feria? La feria está toda esta semana y yo les recomiendo mucho que vayan porque hay María, una... ¿usted fue la que hizo la pregunta del tema de la asesoría? Sí, sí, sí. Ah, bueno, mañana hablamos de eso también, si gusta. Un abrazo, Bueno, María, muchas gracias. gracias. Los No, con gusto, invitamos María. entonces a la feria que allá nos vamos a regodear. Gracias. Que estén bien. María, ¿tú tienes un stand en la feria? No, estaba yo en una feria, estaba en otra cosa y entré a la feria y ni siquiera sabía que eso estaba en Bogotá, sino que iba a un foro que hay internacional de servicios públicos y al lado estaba esa feria, imagínense ustedes, y eso no lo han publicitado. Ok, perfecto. Muchas gracias. Toda esta semana van a estar ahí. Muchas gracias. Digan que van para el foro y no les vale nada la entrada. Bueno, María, eso es en Muchas Corferia. gracias, buenas noches. eso es en Corferia, sí, señor. Es que hay Perfecto, varios gracias. eventos al tiempo allá, entonces uno va para el foro, pues yo no sabía tampoco, sino que lo vi hoy y se los comparto. Muchas gracias. Ah, pero nosotros no estamos en Bogotá, María, estamos por fuera de Bogotá. Ah, bueno, pero se dan aquí su refrigerada para los que estén. Listo. Gracias. Gracias, Que Mayo. hasta luego. Buenas noches.